Buonasera a tutti, benvenuti a questo secondo incontro AISP-Sofima dopo la conferenza di Paolo Zavattoni del 14 ottobre scorso, che so essere stata molto apprezzata dagli amici spagnoli. Proseguiamo questo progetto di condivisione di conoscenze. Come noi abbiamo offerto come AISP un nostro relatore a Sofima, Paolo Zavattoni, questa sera ospitiamo David González Corcado della Sofima, che ci parlerà di un tema molto interessante, cioè il Corriere Ordinario di Roma e i rapporti postali tra Italia e Spagna nei secoli XV e XVI. Come sapete, il ciclo di conferenze AISP da quest'anno, a partire da quest'anno, è sponsorizzato da Del Campe, che continua a... Aspettate, ecco dov'è lo spot. Aspettate, scusate. Non esce. Scusate, non riesco a condividere lo spot. Mi spiace, ma non riesco a condividere lo spot di Del Campe. Comunque Del Campe, come sapete, è una piattaforma per i collezionisti che offre materiale filatelico importante per le nostre collezioni. Del Campe ci supporta in questo programma di conferenze ormai a partire da qualche mese, lo farà anche il prossimo anno e lo ringraziamo per questo. Vi presento adesso il nostro relatore di questa sera, membro della Real Academia Hispánica de Filatelia e di Storia Postal, vicepresidente della Commissione di Storia Postale della Federazione Spagnola tra le società filateliche, direttore della rivista Norba Filatelica, membro dell'Associazione Filatelica Casseregna da più di 30 anni e attualmente ne è il vicepresidente. È un ricercatore interessato al periodo prefilatelico, specialmente nei secoli anteriori al XVIII. Ha pubblicato numerosi articoli su questa tematica su riviste specializzate spagnoli, quali Academus e l'Eco Filatelico, rivista de Filatelia. Inoltre ha tenuto numerose conferenze, tra le quali le lettere dell'ultimo Templare, l'organizzazione postale della Inquisizione spagnola, l'inizio della posta in Spagna come servizio pubblico universale, l'origine dei primi porti sulle coperte delle lettere. Il suo ambito di collezionismo si concentra sulla storia postale della sua regione, che è l'Extremadura, dal secolo XVI fino alla guerra civile spagnola. Ringrazio quindi David per essersi proposto come relatore questa sera per un argomento molto interessante che sono sicuro saprà coinvolgere tutti i partecipanti. Grazie David, a te la parola. Buonasera a tutti, buenas noches a todos. Disculpad en primer lugar pues mi desconocimiento de la lengua italiana, puesto que aunque son muy similares el español y el italiano, creo que lo entiendo bastante bien, pero no lo parlo. Entonces, para no ponerme en evidencia y hacer el ridículo, prefiero no hacer ningún intento. Tengo conmigo a una persona que se llama María Eugenia, que está por aquí y que en un momento dado podría ayudarme en las labores de interpretación. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Asociación Italiana de Historia Postale, así como a la Sociedad Filatélica de Madrid, Sofima, por haber pensado en mí como relatore de esta conferencia. Creo que es muy importante que se hagan este tipo de ciclos de conferencias multinacionales y creo que
entre España e Italia existen numerosos vínculos de tipo cultural, lingüístico y, por supuesto, y sobre todo, de historia postal, de filatelia. Voy a tratar uno de los temas quizás más desconocidos, pero que pueden resultar sugerentes, entretenidos, ya que vamos a hablar de historia postal, y vamos a hablar de las vías de comunicación y de las relaciones postales entre España e Italia, utilizando como vehículo el Ordinario de Roma. Voy a subir. ¿Se ve la presentación? Bien, la conferencia la voy a dar en español, en castellano. Sin embargo, la presentación, el PowerPoint, las diapositivas van a estar en italiano. Me ha ayudado en esta empresa pues la referida María Eugenia, a la cual le doy las gracias, y de antemano pido disculpas por los errores que podamos cometer en el texto que van a ver. Yo creo que esta presentación posteriormente puede ser revisada por un italiano nativo y puede hacer una revisión y corregir los errores. Es complicado, es una charla muy técnica y no lo ha tenido fácil María Eugenia. Le doy muchas gracias por ello. Agradezco de manera individual a Paolo Zabatoni y a José Antonio Arraiz, que fueron un poco quienes se pusieron en contacto y quienes me pidieron de manera personal que impartiera esta conferencia, y por supuesto a Luca Lavagnino, pues por institucionalmente pues invitarme a dictar esta conferencia. Bien, vamos a hablar de las relaciones postales entre España e Italia. Nos vamos a remontar a la antigua Roma y vamos a seguir hasta principios del siglo XVIII. Empezamos con los antecedentes, la Edad Antigua, Roma e Hispania y el Cursus Publicus. El rápido proceso de romanización al que se sometió Hispania tiene su plasmación en la importante red de calzadas que se construyeron en toda la provincia, que hacía posible la rapidez en el desplazamiento de viajeros, mensajes y mercancías entre Hispania y Roma. Este sistema viario, puesto al servicio de las comunicaciones administrativas y militares, recibiría el nombre de vehiculatio o cursus publicus. Esta última denominación es más propia del siglo IV después de Cristo. Hasta entonces, en la etapa altoimperial, el nombre que recibía era vehiculatio. Bien, aquí vemos la extensa red de calzadas romanas dentro de la provincia de Hispania, una de las primeras conquistas de Roma. Vemos un miliario romano que se colocaba cada milla, y vemos un ejemplo, probablemente el ejemplo de prefilatelia más antiguo, que es una carta escrita sobre madera y procede del campamento romano de Vindolanda, cercano al muro de Adriano, en Inglaterra. Una muestra de la percepción del servicio son los vasos de Vicarelo, también conocidos como vasos apolinares, una ofrenda votiva que llevó consigo un anónimo peregrino del siglo I después de Cristo, desde Gades, actual Cádiz, hasta el santuario de Apolo en Vicarelo, cerca de Roma. Estos vasos contienen grabados los nombres y las distancias de las 104 estaciones situadas a lo largo de 1.841 millas romanas, lo que equivaldría actualmente a 2.727 kilómetros. Aquí vemos una reproducción de estos vasos inscritos en plata, así como el texto, una reproducción del texto que contienen, en los que aparece no solamente el nombre de las estaciones de posta, sino también la distancia que había entre cada una de ellas. Este itinerario
del que aquí podemos ver una reproducción de su paso por la provincia de Hispania, contaba con estaciones, mansios y mutaciones, separadas cada 26 kilómetros, que proporcionaban alojamiento y manutención a los viajeros y correos, así como a los caballos que llevaban, formando parte fundamental del sistema postal imperial desarrollado especialmente en tiempos de Augusto. Aquí vemos todo el recorrido que harían. Vemos que es un recorrido fundamentalmente por la costa, por el levante tanto de la Galia como de Hispania, hasta llegar a las termas de Vicarelo, muy cerca de Roma. Damos un salto hacia el medievo, teniendo en cuenta la etapa de transición de las llamadas invasiones bárbaras. Con estas invasiones, realizadas en el siglo V, y la llegada de los visigodos a Hispania y los ostrogodos a Italia, las calzadas romanas caerán en desuso y descuido en su mantenimiento. El mundo romano desaparece y ese mundo basado en las ciudades se ruraliza, se va a los pueblos, de manera que no tiene sentido buscar fórmulas de conexión. Sin embargo, sí que podemos decir que siguieron existiendo estas calzadas y siguieron utilizándose, aunque fuera para movilizar a las tropas de los ejércitos visigodos y ostrogodos en este caso, en las luchas continuas con otras tribus bárbaras. Damos nuevamente un salto y nos presentamos en el año 711. En el año 711 la monarquía visigoda se extingue en España, sufren la caída por el empuje de los ejércitos musulmanes venidos del norte de África, y el punto emblemático de esta derrota se puede establecer en la batalla de Guadalete. El último rey visigodo, Rodrigo, muere en batalla y las tropas musulmanas subirán sin demasiada dificultad hasta el norte de la península ibérica, conquistando rápidamente el reino visigodo. Los cristianos se encuentran refugiados en el norte y, transformados posteriormente en pequeños reinos, quedan reducidos a una pequeña franja en el norte de la península, concretamente en esta zona de Asturias, y a partir del 721, con otra batalla también muy conocida que tiene tintes semilegendarios, la batalla de Covadonga, iniciarán un lento avance hacia el sur hasta conseguir expulsar a los musulmanes en un proceso que durará 8 siglos y que historiográficamente se conoce como Reconquista. Hay un hito también muy importante que además va a marcar las comunicaciones de Hispania con el resto de Europa, como va a ser el hallazgo en el año 825 de la tumba del apóstol Santiago, en Galicia, la antigua provincia romana de Galiciae, en los confines del mundo conocido, también conocido como Finisterrae. Sirvió este hecho de empuje y de fuerza moral a los reyes cristianos en su empuje contra el Islam. La tumba del apóstol se convirtió en un objeto de veneración y peregrinaje desde toda Europa. Se convirtió, tras la caída de Jerusalén, en el segundo centro de atracción viajera y peregrinación de la cristiandad, después de la ciudad eterna de Roma y, por supuesto, de Jerusalén, siempre y cuando los musulmanes no pusieran trabas para el peregrinaje de los cristianos. Esto permitió mantener comunicados ambos territorios por las rutas jacobeas, que vemos que se unifican prácticamente en una, en Hispania, pero que tienen una difusión radial por toda la Galia y por toda Europa, junto con las llamadas vías romeas, que servían para peregrinar a Roma. De esta manera, no solamente contaremos con calzadas, con caminos cuidados, sino también con estaciones de posta, hospitales, hostales, para poder asistir a los peregrinos durante su viaje. Esto convierte el nexo entre Santiago de Compostela y por
extensión de toda España con Roma y las más importantes ciudades italianas, sirviendo así de vehículo para el arte y la cultura de este país muy influido por Bizancio. Un dato que muy probablemente nos sorprenda tiene como protagonista a los templarios, a los monjes caballeros del Temple, los cuales parece demostrado por parte de varios historiadores que le dieron una gran importancia al cuidado de los caminos y de las carreteras, en definitiva, de las vías de comunicación. De esta manera podían establecer un fluido constante y permanente de conocimiento, de objetos, de personas y, sobre todo, de información. Contamos con evidencias materiales de la utilización para fines postales por parte de la orden militar de los templarios de toda la infraestructura existente y heredada del Imperio Romano, recuperada en parte durante la Edad Media, por ejemplo, los itinerarios de Antonino. La reciente interpretación de unas anotaciones manuscritas que dicen sean llevadas de casa en casa en las cubiertas de algunas de las cartas circuladas entre los últimos caballeros templarios de la Corona de Aragón, esta zona de aquí, de finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, nos hace pensar en la creación de un servicio de postas que comunicarían los territorios de sus encomiendas, no solo en el seno de las mismas, sino también a nivel de toda Europa. Estamos viendo las vías existentes y casualmente estas cruces patadas, símbolo de los templarios, son casas templarias que están situadas en puntos estratégicos y a distancias fácilmente caminables a pie. Aquí vemos tres ejemplos de estas cartas con estas misteriosas anotaciones en la parte inferior del sobrescrito de la sobrecubierta. Son cartas, en este caso, circuladas dentro de la Corona de Aragón, pero que tienen un mensaje que de ninguna otra manera podrían entenderse si no fueran como casas de posta situadas de manera estratégica. Están escritas en catalán y cientos trameses de casa en casa, que vendrían a decir la primera, sean prestas, rápidas, enviadas de casa en casa. 100 trameses cuitosamente de casa en casa, sean enviadas urgentemente de casa en casa. Y la última, que me parece muy significativa, a pesar del deteriorado estado de conservación, dice: «Sie tramesa de casa en casa, de nits e de día, sens aturar». Sea enviada de casa en casa, de noche y de día, sin detenerse. ¿Cómo podría un mensajero templario no detenerse en un trayecto de 400 o 500 kilómetros si no escoltando con un servicio de postas al servicio de la Orden del Temple? Aquí encontramos un ejemplo de lo que podría ser una de estas rutas templarias y vemos que parten desde Medina del Campo hasta Peñíscola, un total de 800 kilómetros. Como digo, la teoría que sostengo es que estas anotaciones aluden a la creación de un sistema formado por servidores de los monjes soldados, es decir, serían sirvientes, serían campesinos puestos bajo la jurisdicción de alguna encomienda militar templaria, que se relevarían entre sí en el transporte de las cartas a través de las llamadas Domus Templi. Las Domus Templi, las casas templarias, las que denominan en las cubiertas como de casa en casa, son instalaciones de cualquier tipo, desde una iglesia del Cister, que era la orden que colaboraba estrechamente con el Temple, hasta castillos, molinos, granjas, pesquerías, pozos, etc. Los caballeros templarios tendrían dispuestas estas casas a lo largo del camino, según he podido demostrar, a no más de 50 kilómetros, en una ruta de más de 800 kilómetros en este caso. 50 kilómetros era una distancia asequible para poder hacerla a pie en aquella época.
También contamos en el archivo de la Corona de Aragón con un magnífico tesoro de estas cartas de los últimos templarios de la península ibérica. Llegan a contar incluso con un número de 15 cartas dirigidas por el mismísimo maestre de la orden. Disculpa David. Sì. David, disculpa, ci sono due persone che hanno l'audio acceso, non riesco a eliminarlo. Uno mi sembra Vinicio Sesso, l'altro non riesco a individuarlo. Potete spegnere il microfono? L'altro è Fernando Pardo Parbil. Por favor, Fernando Pardo. Sì, sì. Gracias. Sì. Ok, ripartiamo, prego. Prosigo, gracias. Prego, David. Decía que dentro de este tesoro archivístico que se conserva en el archivo de la Corona de Aragón, tenemos incluso cartas firmadas por el propio maestre general de la orden, Jacques de Molay, y aquí tenemos una de ellas, fechada curiosamente en Roma. En Roma, que como vemos, también tenía dispuestas las casas templarias a modo de casas de posta y que fácilmente permitían la comunicación con cualquier otra encomienda templaria, no solamente de la península italiana, sino de toda Europa. Estas cartas, como digo, se producen a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, en los albores de existencia de esta orden militar. También debemos tener presente el fenómeno del correo de mercaderes. El correo de mercaderes fue probablemente la única institución internacional postal que existió en Europa de una forma consolidada. En toda Europa tomarán forma estos correos de mercaderes, también conocidos como cursores mercatorum, un verdadero servicio postal al margen del correo oficial, que estaba al servicio de los reyes y de la nobleza, y que permitía a las grandes casas comerciales y a las naciones de comerciantes estar en permanente contacto con sus filiales por toda Europa, con correos y mensajeros propios, a sueldo de los consulados de mercaderes de cada nación, además de un correo específico para asuntos urgentes. Los mercaderes también aprovechaban las caravanas de mercancías para conducir la correspondencia propia y también la de aquel que quisiera recurrir a este servicio. El correo de mercaderes no ha sido todavía lo suficientemente estudiado, pero merece la pena, puesto que es una alternativa absolutamente a los servicios del correo oficial. El correo de mercaderes, como veremos más adelante, se prolongó más allá del siglo XVII, aproximadamente hasta finales del siglo XVIII. Aquí vemos algunos ejemplos de estas cartas portadas por mercaderes y que están sacadas, como algunos de vosotros seguro que os resultan familiares, del archivo Datín, en Prato. En el siglo XIV surgirán también las escarcelas, que eran asociaciones de correos que ponían a disposición de los agentes económicos un servicio que garantizaba la circulación rápida y, sobre todo, segura de datos. Los correos cubrían de forma regular las rutas entre las principales ciudades europeas. Las escarcelas competían entre sí por realizar los recorridos y entregar de manera eficaz en el menor tiempo posible, lo que les otorgaba prestigio y atraía a una mayor clientela, especialmente en los itinerarios en los que coincidían varias empresas postales como la catalana y la florentina. Esto es muy importante. La cuenca mediterránea, sobre todo lo que tiene que ver con Italia y el levante español, que se correspondería con la Corona de Aragón, tendrá un flujo comercial muy intenso, que dará lugar a una abundante correspondencia, como veremos más adelante. Aquí vemos tres ejemplos de cartas del siglo XIV y de principios del siglo XV, circuladas entre Venecia, Florencia y Pisa, con las ciudades catalanas y valencianas de Barcelona y Valencia. Esta correspondencia entre mercaderes es fácilmente reconocible por el signo o estemma que identifica al remitente de la carta y que se conoce como signum mercatorum, marca comercial. Con este sello
también se marcaban las mercancías durante los traslados para hacer constar la propiedad de las mismas. Aquí vemos un ejemplo en un retrato del mercader Wolfgang Rohner, del pintor Hans Mahler, de 1529. Vemos que tiene una carta y esta carta tiene un signum mercatorum. Este signum se corresponde con el de la casa Facker de Alemania, los famosos banqueros y comerciantes muy vinculados a la monarquía hispánica por los préstamos que le realizaron durante el siglo XVI. Vemos también el signo mercatoris probablemente más conocido de todos, que es el de Francesco di Marco da Tini, que aparece en la correspondencia comercial rescatada del archivo del estado de Prato. Vemos que es una F de la inicial de Francesco. Como muestra del correo entre mercaderes, se conserva en Italia la correspondencia, como decíamos, de Francesco di Marco da Tini. Se conserva en el archivo del Estado de Prato y en su fondo de más de 150.000 cartas se han encontrado cerca de 300 de ellas con anotaciones de porteo en las cubiertas. Todas ellas, curiosamente, las cerca de 300 cartas, circularon exclusivamente en los territorios de la Corona de Aragón, el Reino de Valencia, el Principado de Cataluña y el Reino de Mallorca, fundamentalmente. Aquí encontramos el primer porteo del que tengo constancia en España seguro y probablemente también en Europa. Ignoro cómo está el estado de las investigaciones en Italia para poder determinar cuál sería el porteo más antiguo que se conoce. Aquí lo tenemos en una carta fechada en Valencia y dirigida a Mallorca el 27 de julio de 1396. Vemos que contiene una anotación que dice Dali Sou, significa sueldo, 1, sería dale un soldo, dale un sueldo. El sueldo, soldo en italiano, sou en catalán y en francés, era una moneda de cuenta y era una moneda franca dentro prácticamente de toda Europa. Entonces, todos los sistemas monetarios estatales se podían convertir a los sueldos divididos en dineros, denari o denarios. Y vemos que este es el primer porteo con una cantidad muy pequeña, un soldo, que era una cantidad, como digo, ínfima y que difícilmente justificaría el despacho de un correo que llevara expresamente esta carta a una larga distancia. Aquí vemos más ejemplos de estas primeras cartas con porteos. Como digo, son de finales del siglo XIV y de principios del siglo XV. Aunque están vinculadas estrechamente al correo de mercaderes, sí que hacen alusiones a un correo oficial, como veremos, y tienen una estrecha relación con Italia y con el sur de Francia. Pero repito, de momento, las únicas cartas con porteos expresos han aparecido entre territorios de la Corona de Aragón. Muy probablemente, y reto a los investigadores italianos a que se pongan manos a la obra, muy probablemente podamos encontrarnos alguna sorpresa dentro de poco, quizás en los territorios de Italia, que anticipe en unas décadas o en unos años la existencia de los primeros porteos conocidos. Aquí vemos el primero de ellos. Aquí, aunque no me crean, dice dentur duodeci denari. Sean dados 12 dineros, 12 dineri. El dinero era el equivalente al soldo. ¿De acuerdo? De San Mateo a Barcelona, dice el legua romance, una mezcla entre italiano, catalán, castellano, dice dateli sou 1, dale un sueldo. Y aquí vemos de Salsadella a Barcelona una de las cartas más interesantes que se conservan con porteo, fechada en 1408, en la que dice expresamente dat al correu un sou, dale al correo un sueldo. Estamos hablando
de un correo oficial. No estamos hablando de un porte entregado a una persona particular. Los correos o troteros catalanes y valencianos crearán sus propios establecimientos, hostales, al frente de los cuales se encuentra el hoste. Entre sus clientes se encuentran el rey, sus ministros y personajes poderosos, ya que los altos precios con los que se tasaban los viajes de los correos no los convertían en un servicio accesible al público en general. Sin embargo, hemos visto que estas cartas se encuentran porteadas con un soldo, con un sueldo, con 12 dineros. Es una cantidad ínfima. Podría equivaler actualmente a 5 euros, haciendo unas salvedades importantes, pero podrían equivaler a 5 euros actuales. Un desplazamiento de 300 kilómetros difícilmente se pueden llevar a cabo cobrando 5 euros, puesto que estos correos, como veremos ahora, calculaban su precio, el precio de sus viajes, los calculaban en función de la distancia y la velocidad a la que se tenía que ejecutar la misión contratada por el cliente. Dentro del precio con el que se tasaba un viaje, encontrábamos el alojamiento del correo, la manutención del correo, la alimentación del caballo que transportaba el correo, el pago de aduanas y otros impuestos que tenían que hacer frente en los largos trayectos, así como una cantidad también para imprevistos. También había un 10% de beneficio para el maestro de postas, para el hoste. Y todo lo que quedaba después de restar estas cantidades era el beneficio que se quedaba el correo. Aquí tenemos un ejemplo evidente. En el año 1435, el correo a caballo Bartomeu Lolugues cobró 11 florines, que equivalen a 121 sueldos por llevar cartas desde Barcelona hasta Génova, un total de 866 kilómetros, que recorrió en 12 días. Esto supone que realizó unas etapas, unas jornadas aproximadamente de 75 kilómetros o más. Evidentemente, esta cantidad no se podía pagar con un sueldo, con 12 dineros, con lo cual vemos que el precio estipulado para este viaje fue de 121 sueldos. ¿Y qué explicación tiene entonces estas pequeñas anotaciones de porte? Bien, los correos extraordinarios, contratados por los reyes y nobles, que eran quienes pagaban los gastos del viaje y el salario del mensajero, aprovecharían las misiones para llevar la correspondencia de gente corriente en una segunda valija o escarcela. Aquí la vemos. Estas personas anotaban una pequeña propina o porte que pagaba el destinatario de la carta y que la costumbre fijó en un sueldo, en un soldo o 12 dineros, cantidad asequible para cualquiera. Es decir, aprovechaban los viajes. Si un correo tenía que viajar desde Barcelona a Roma, todos los barceloneses, fundamentalmente mercaderes, comerciantes, le darían sus cartas con pequeños portes de un sueldo o 12 dineros, se las darían para que las entregaran en su destino, de manera que este correo pues ganaría una cantidad adicional a la paga que le daba el cliente por haber remitido la carta. Y así nos encontramos las diferencias existentes entre lo que sería la tasación de un correo oficial y de lo que sería el porte de una carta. El concepto del pago cubre el desplazamiento, manutención y otros gastos de viaje, en el caso de la tasación de los viajes. En el caso de los porteos, el concepto del pago era el de pequeña gratificación o propina al correo. La cantidad variable en función de la distancia y la velocidad, es decir, podían pagarle 300 florines, 800 florines, 1000 florines en función de la distancia y la velocidad. Sin embargo, los portes van a ser siempre una cantidad fija, una tarifa plana, con independencia de la distancia recorrida.
El precio lo paga siempre el remitente en la tasación de los viajes, una vez que se ha realizado el viaje y el correo vuelve de regreso. En el porte de las cartas, el precio lo paga el destinatario, como garantía de que la carta se va a entregar. En la tasación de los viajes existe una garantía de entrega. En los portes de las cartas no existe garantía de entrega. En la tasación de los viajes, el beneficio lo percibe el hoste de correos. En el porte de las cartas, el beneficio va íntegro para el correo. Y el precio es establecido mediante tasas en la tasación de los viajes, y en el porte de las cartas vendrá marcado exclusivamente por la costumbre. Antes encontramos las cartas con porteos de la Corona de Aragón. En este caso son las primeras cartas con porteo conocidas y corresponden a la Corona de Castilla. Y nada menos que a un personaje muy importante de la corte, el cardenal Cisneros. Este fue un personaje importante de la corte de los Reyes Católicos, fue arzobispo de Toledo, primado de las Españas e inquisidor general. Estas 4 cartas fechadas en Roma entre 1498 y 1512 y dirigidas a su persona contienen los más antiguos porteos del Reino de Castilla y se encuentran expresados en reales. Resulta fácil suponer que estas cartas viajaron al margen de la escarcela o valija principal del correo que las transportó desde Roma, al cual se benefició de este dinero, sin entregárselo al maestro de postas que le encomendó la misión. Un real castellano de la época equivalía a 2 sueldos aragoneses. ¿De acuerdo? Y aquí vemos las 4 cartas. La primera de Roma, todas van dirigidas a Alcalá, donde fundó una universidad, el cardenal Cisneros, y la primera tiene de porte 1 real, en la segunda al porte 2 reales, al porte 4 reales y al porte 3 reales. Como veis, son porteos caprichosos, son cartas que tienen las mismas dimensiones, que realizaron el mismo recorrido y en una distancia de tiempo muy similar, y cada una de ellas tiene un porteo diferente. ¿Por qué? Pues en función de las posibilidades económicas del remitente y del interés que tenía en que esa carta llegara a su destino sana y salva. Llegamos a la Edad Moderna y la familia Tassis, una familia eminentemente vinculada al correo y que tuvo además un denominador común en Italia y España. En el año 1505, Francisco de Tassis, originario de Bérgamo, se convierte en el maestro de postas del rey de Castilla, Felipe I el Hermoso, casado con Juana I de Castilla. Con él se iniciará la más importante dinastía postal de España, que regirá el correo de los dominios europeos, de la monarquía hispánica de la dinastía Habsburgo durante 200 años. Esta dinastía llegará a su fin en el año 1706. Los sobrinos de Francesco, que eran Juan Bautista, Mateo y Simón de Tassis, serán naturalizados españoles por los reyes Carlos I y su madre Juana en el año 1518 y declarados correos mayores de todos sus reinos y señoríos. Juan Bautista se encargará de organizar el correo en los Países Bajos españoles. Mateo se quedará en España y Simón se hará cargo del correo de Roma y del Ducado de Milán. Aquí vemos el árbol genealógico de la familia Tassis en España. Aquí vemos el tío, no tuvo hijos, Francesco de Tassis, con sus 3 sobrinos, a los que por igual convirtió en correos mayores. La dinastía prosigue con Raimundo de Tassis, el primer correo mayor absolutamente español, después con su hijo Juan de Tassis y por último con su nieto Juan de Tassis y Peralta. Juan de Tassis y Peralta morirá asesinado en extrañas circunstancias y heredará un sobrino suyo por línea colateral en segundo grado, que es Íñigo Vélez de Guevara y Tassis, el cual era además conde de Oñate, dando así a una variante dentro de esta dinastía. Su hija Catalina Vélez de Guevara y Tassis, su nieto Íñigo Manuel Vélez del Ladrón de Guevara y Tassis, como ven los apellidos españoles eran bastante largos, y el último Tassis en España será Diego Gaspar Vélez Ladrón de Guevara y Tassis, el 11º correo mayor, que en 1707 será despojado de sus títulos por el rey Felipe V en pleno contexto de la Guerra de Sucesión Española. Los intereses españoles en Italia cada vez serán más importantes, especialmente para la Corona de Aragón,
cuyos reyes poseían los reinos de Nápoles, Sicilia y Cerdeña. Con Carlos I se conquista a Francia el Ducado de Milán y se consigue una alianza estable con la República de Génova. Las relaciones con el Papa serán también muy importantes en la política internacional de la monarquía hispánica. Por último, el comercio entre Italia y España será otro factor a proteger. De hecho, la Embajada de España en Roma es la misión diplomática permanente más antigua del mundo. Se creó en 1480 por parte del rey Fernando el Católico, siendo su primer embajador Gonzalo de Beteta. Entre los resultados políticos de esta actividad diplomática destacan el apoyo papal a la reconquista de Granada, el reparto del Nuevo Mundo entre España y Portugal a través de la bula Inter Caetera en 1493 y la Liga Santa para luchar contra el Imperio Otomano, que culminaría en la victoria de Lepanto de 1571. Aquí vemos la actual embajada de España ante la Santa Sede, el Palacio de España de Monaldeschi, y se encuentra, como todos saben, pues en la Piazza de España, ¿no? Está construida en el año 1647. Anteriormente estuvo en otra ubicación de la que se ha perdido el recuerdo. Y precisamente en el año 1517 se crean las postas por parte de la familia Tassis entre la corte española y Roma. No es casual ese año para el establecimiento de las postas, dado que en el norte de África, en Túnez, se establecieron los turcos unos meses antes. El constante temor de la monarquía hispánica a una invasión turca durante los siglos XVI, especialmente, y principios del XVII, motivó la urgencia de la creación de las postas que comunicaban Roma con la corte española. Cuando digo la corte, quiero decir que era una capital itinerante. A veces se encontraba en Toledo, otras veces en Valladolid, otras veces en Granada, Córdoba, etc. En el año 1517 se establecen estas postas a instancias del cardenal Cisneros, el cual escribe el 6 de octubre de ese año a Diego López de Ayala la siguiente carta. Yo envío a Simón de Tasis, aquí el que tenemos a la derecha, correo mayor a su Alteza, para que se pongan las postas de aquí a Roma, como estaban puestas desde Flandes, y porque esto es cosa que mucho conviene al servicio de su majestad, por las cosas de aquella corte y porque cada día se sepan las del estado de Nápoles y del turco. Recordemos que los turcos estaban establecidos muy cerca de Italia y de España. Hacía necesario tener un sistema de comunicación urgente, rápido y eficaz que pudiera llegar las noticias de una eventual invasión a la isla de Sicilia. Aquí tenemos algunas cartas posteriores a esta fecha y anteriores a la creación del ordinario. Todas vemos que tienen portes caprichosos, de porte, real y medio, al porte, 2 reales, al porte, 1 real. Son cartas llevadas en la segunda valija de los correos extraordinarios despachados entre Roma y las diferentes ciudades españolas. Al igual que en los siglos anteriores, los viajes de los correos extraordinarios se tasaban teniendo en cuenta la distancia recorrida y la velocidad empleada. Los tipos de viajes existentes eran los siguientes, y así es como se denominaban. Correos a las 10 leguas por día, que eran 55 kilómetros, 8 reales al día. Correo a las 12 leguas por día, 67 kilómetros diarios, 15 reales por día. Correo a las 15 leguas por día, 22 reales. Correo a las 20 leguas por día, 111 kilómetros, 55 reales al día. Y correos en diligencia, que eran 30 leguas por día, equivalían a 167 kilómetros y cobraban 9 reales por legua, lo que equivalían a 270 reales por día. Eso es lo que costaba enviar un correo extraordinario. En cada posta, cada 4 leguas, perdón, el correo cambiaba de caballo y se le asignaba un postillón, que era un jinete originario de la zona y por tanto conocedor del terreno, que le acompañaba y guiaba hasta la siguiente posta. En color naranja vemos en este mapa que se encuentran señalados los territorios italianos que se encontraban incorporados a la monarquía hispánica en tiempos del rey Felipe II. Los reyes de España también controlaban la República de Génova, que aunque tenía una independencia nominal,
estaba muy influenciada por el embajador de España. También tenía una notable influencia en los ducados de Módena y Toscana. El ducado de Saboya permaneció bastantes años fiel a España, aunque alternó también sus alianzas con Francia. Aquí vemos, como digo, la importancia que se le daba a Italia dentro de la monarquía católica, de la monarquía hispánica, en tanto en cuanto parte de su soberanía, en cuanto a que era duque de Milán, rey de Nápoles, rey de Sicilia, rey de Cerdeña, también tenía unas plazas estratégicas frente a Florencia, los llamados estados de los presidios, y también el marquesado de Finale. Todos estos eran territorios de soberanía de los reyes de su majestad católica. Y encontramos una similitud del mapa anterior con la situación postal de cada uno de ellos. El control del correo en Italia no solo alcanzaba a los territorios bajo la soberanía de los Habsburgo, sino que también se crearon oficinas postales españolas en Génova y en Roma, cuyos correos mayores eran nombrados por los tasis. Los reyes de España ejercían así un control sobre los envíos de la correspondencia diplomática y de Estado, remitida a sus embajadores, sin temor a que pudiera caer en manos de agentes de inteligencia de otras potencias rivales. De hecho, la oficina postal en Roma nació al mismo tiempo que se creó la embajada donde se encontraba situada. Los papas mostraron siempre su desagrado por esta intromisión a su soberanía. Hay que decir que en el caso de Roma, el caso de que España tuviera un correo mayor y una oficina postal propia para la correspondencia llegada a través del ordinario, no era un caso excepcional. Francia también tenía su oficina postal en Roma y también el Sacro Imperio, Austria, tenía también esta oficina en Roma. Hay un cambio fundamental y un hito que marcará la creación del ordinario de Italia, y es el servicio de estafetas en España. No lo tengo suficientemente investigado, pero las estafetas españolas llegaron con posterioridad a las italianas y a las francesas. Debemos entender que la forma de funcionamiento era muy similar. En el año 1576, Raimundo de Tassis y su teniente Juan del Monte Pichardo decidirán quitarle a los correos extraordinarios el beneficio de los portes de las cartas y crear así el sistema de estafetas, que probablemente ya existía en Italia y Francia. Este sistema consistía en expediciones periódicas de correspondencia en días prefijados, que eran costeadas exclusivamente con el beneficio generado por los portes de las cartas. Las primeras estafetas se crean en las ciudades de Castilla la Vieja, Burgos, Valladolid, Salamanca, Toledo, Palencia, Segovia. A partir de ese momento no será necesario contratar un correo extraordinario cada vez que se tenga que enviar una carta, sino que basta con saber qué día sale la estafeta para el lugar de destino y portear la carta conforme a la tarifa de costumbre, medio real de vellón, equivalente a un sueldo aragonés. Los famosos sueldos de la Edad Media de los territorios de la Corona de Aragón tendrán su réplica en los portes de medio real, equivalían exactamente a la misma cantidad de los territorios de la Corona de Castilla. Esta tarifa no tenemos constancia de que estuviera estipulada ni por ningún rey ni por un correo mayor. Fue una tarifa basada en la costumbre, ya que los portes son anteriores al servicio de estafetas. Aquí vemos un mapa de España con las estafetas que existían hacia la primera mitad del siglo XVII y vemos que tenía una forma radial que terminaba en Madrid, que era la sede del Correo Mayor. Este servicio de estafetas se extendió rápidamente por todo el país. Los correos mayores del reino arrendarán las estafetas de las villas y ciudades más importantes a personas particulares, quienes las gestionarán, obteniendo como beneficio los portes de las cartas llegadas a su población. El correo mayor de cada ciudad deberá mantener en buenas condiciones las postas que dependen de ella, pagando a los postillones que se relevan con la valija de cartas y pliegos. Esta era la efectividad del servicio de estafetas: colocar postillones que se iban relevando como si fueran llevando el testigo en las carreras de relevos las cartas que llegaban. De ahí la utilización de la cornamusa, que era para avisar con suficiente antelación para que se fuera preparando el postillón de la siguiente estafeta de que iba a llegar el de la precedente.
y llegamos así al Ordinario de Roma. El primer intento de las conexiones a través del servicio de estafetas entre Roma y la Corte de Madrid fue un poco improvisado. El Correo Mayor de Burgos, Francisco de Cuevas, entre 1576 y 1578, mandaba a un correo ordinario con destino a Lyon, Francia, cada 15 días, el cual enlazaba con otro ordinario despachado desde Lyon con la misma frecuencia en dirección a Roma y a todas las demás partes de Italia. Las cartas de la corte se despachaban de esta manera con grave perjuicio para los usuarios particulares, puesto que se debían dirigir primero a Burgos, donde se pagaban unos portes. Luego se dirigían a Lyon, donde había que pagar los portes entre Burgos y Lyon. Y por último a Roma, donde había que pagar los portes de Francia y de Italia. Esto no solamente complicaba el hecho de tener que unos costes en torno a 5 reales por carta, sino también el hecho de que necesitaban tener corresponsales en Burgos que sacaran la carta, la metieran dentro de otro pliego y las despacharan a Lyon, que las sacaran de ese pliego y las metieran en otro dirigido a Roma. Era muy complicado y se necesitaban colaboradores en todas las ciudades, con lo cual este correo solamente estaba al alcance de los mercaderes. Aquí vemos algunas cartas de la época que podrían haber circulado por este sistema. Vemos una de Lyon a Valladolid en 1576, donde dice la fecha de Burgos, 4 de marzo de 1565, y porte 10 maravedís, 10. Es decir, esto no pueden ser 10 maravedís, es imposible que sea un porte desde Lyon, es una cantidad muy pequeña. Medio real equivalía a 17 maravedís, con lo cual 10 maravedís era muy pequeño. Y vemos una alusión, la carta iba dirigida en Valladolid, sin embargo vemos una marca de intervención en Burgos, en el que se establece la fecha. Aquí vemos otra, de 1578, donde se establece por vía de Lyon, porte pagado en Burgos desde Lyon, y después medio real, que sería el porte desde Burgos a Medina del Campo. Y aquí vemos otra de 1576, con un porte de 2 reales, encomendada en la corte católica a mi señor Domingo de Izargara. En 1580, Felipe II autoriza la apertura del nuevo ordinario de Roma a la corte, que sustituye al existente. Esta nueva estafeta se instauró a iniciativa del cardenal Granvela, cuando regresó a España para tomar posesión del título de presidente del Consejo de Italia. Se estipularon los portes en 2 reales por onza para las cartas con destino y origen en Lyon, y en 2,5 las enviadas a Génova, Milán, Florencia y Roma desde la corte, así como 3 reales para las llegadas o salidas de Toledo, Córdoba, Granada, Sevilla y Lisboa, a las que parten desde Nápoles y Sicilia. También se estableció un itinerario para este ordinario que permitiera hacer paradas en diferentes villas y recoger la correspondencia de allí. En el trayecto español estarían Madrid, Medina, Valladolid, Burgos y Vitoria. En un primer momento se acordó despachar el correo ordinario para Italia, yente viniente, de 15 en 15 días. Tiempo después se cambió la periodicidad de este correo a 4 semanas. No era necesario mandar cada 2 semanas un correo, así lo estimaban. Durante los siglos XVI y XVII, la mayor parte de las cartas procedentes y con destino a Italia desde España se tasan a partir de la onza de peso. La onza equivalía a 16 adarmes, 28,70 gramos de peso. Un paquete que pesara 1 onza podría contener un total de 3 cartas del tamaño de un pliego de papel, aproximadamente un DIN A4. Un DIN A3, perdón. El hecho de que no se haga alusión a los portes de las cartas sencillas en la documentación que establece el Ordinario de Italia nos permite suponer que no era habitual su remisión de manera independiente. En 1670 encontramos una disposición del virrey de Milán en el que se llega a decretar que cuando existan muchas cartas sencillas se hayan de pesar todas juntas y pagarse de ellas el porte a razón de onzas y no como cartas sueltas. Cuando un particular quería enviar una carta a su corresponsal en Italia o viceversa,
lo que hacía era introducir la carta dentro de un paquete dirigido a algún comerciante conocido, el cual abonaba los portes totales del envío. Esta carta podría tener un porte de cantidad menor anotado en la cubierta que el destinatario entregaría al comerciante por las molestias. También era corriente que el comerciante se hiciera cargo de los portes por mera cortesía. Aquí encontremos esta indefinición de lo que podría ser un porte sencillo. No se pone la cantidad, se pone directamente porte y que se pague lo que corresponda, en este caso en Medina del Campo. Y esta otra, dirigida de Nápoles a Madrid, está dirigida a Antonio Pérez, secretario del rey Felipe II, que más tarde le traicionaría. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería un pliego, una envuelta. Como vemos, tiene un grosor especial y dentro de esta envuelta, que está fechada en Bérgamo en el año 1658, se introducirían diferentes cartas. Hay que tener en cuenta, como he dicho, que 3 cartas como esta podían equivaler a una onza de peso. ¿De acuerdo? Tras la muerte del cardenal Granvela en 1586, los correos mayores que gestionaban las estafetas de España e Italia empezaron a descuidar sus compromisos y el servicio perdió calidad. Los ordinarios incumplían los plazos de llegada, demorándose hasta casi un mes respecto de la fecha establecida. Estos hechos enojaron a los comerciantes españoles en Roma, quienes en 1587 se quejaron al embajador de España, Enrique de Guzmán y Rivera, conde de Olivares, el cual les dio permiso para buscar una solución. Los mercaderes de la nación española celebraron una reunión en la sede ubicada en el Hospital de Santiago de los Españoles. Aquí encontramos la fachada ya perdida, es la actual Nostra Signora del Sacro Cuore en Roma, y aquí encontramos un grabado del siglo XVIII donde se puede ver teniendo un lugar privilegiado en la Piazza Navona de Roma, ¿no? Por peligro de ruina, la nación española de comerciantes abandonó esta sede a principios del siglo XIX y finalmente pues se reestructuró en la forma que hemos dicho, dando lugar a otro templo. Los mercaderes propusieron a un tal Jacobo de Elba y compañía, genovés residente en Roma, el cual pondría un arriero ordinario a realizar el servicio que debería realizar el viaje en 25 días, entre abril y septiembre, y 28 entre octubre y marzo. Se ajustaba a estas tarifas que eran más ventajosas que las del propio ordinario de Roma. Las cartas de España a Roma y viceversa, 1,5 reales, que eran 2 carlines de los estados pontificios por onza. Y después, aquí hay algo muy curioso, y es que las cartas y pliegos judiciales, las que llevaban rótulos de remisoria o procesos de partibus, tenían un encarecimiento en estos portes y equivalían a 2,5 reales por onza. Entiendo que este era un servicio creado por los mercaderes y se pusieron un precio especial para ellos, y en el caso de los procesos judiciales, que eran muy frecuentes, puesto que se derivaban en la Corte Pontificia de Roma, pues tenían unos portes superiores. En caso de incumplimiento de los plazos de entrega, se cobraría 1 real por cada carta sencilla particular y 2 por las que incluyan causas de justicia, además de una pena de 25 escudos al arriero. Cuando esta iniciativa llegó a los oídos del Correo Mayor de España, mandó prender al arriero una vez llegó a Madrid y lo puso preso. Se amparaba en el monopolio exclusivo que tenía la familia Tasis del correo, otorgado por los reyes de España como una regalía en exclusiva. En 1601 tenemos el convenio hispano-francés para la correspondencia de Italia. El correo ordinario de Italia se fue perfeccionando con el paso del tiempo y pasó de ser realizado únicamente por españoles e italianos a tener una organización mixta a su paso por Francia, como se acordó en el convenio postal firmado por Juan de Tasis y Acuña y Messier de la Varenne, su homólogo francés, en 1601. El correo español penetraría en Francia por vía de Burdeos hasta Lyon, donde entregaría la valija de correos al correo francés, quien lo llevaría hasta una posta antes de su llegada a Roma, desde donde despacharan 2 postillones, uno con el ordinario de España a la posta de España y el otro, el ordinario de Francia, a la posta de Francia.
El correo español tendría que pagar al francés por el tránsito de Lyon a Roma 3 sueldos, que equivalía a $1,50 por cada onza de cartas, o una compensación de 200 escudos de oro, que equivalían a 2.200 reales. Esto era por cada expedición. Vemos que el beneficio que le quedaba al ordinario de Roma de una carta despachada desde España a Roma o viceversa era de £1, porque el resto se iba en pagar la intervención del correo francés. Las rutas del ordinario de Italia. Vemos diferentes rutas, no tenían una ruta definida, tenían algunas preferentes, pero variaban en función de la época, especialmente si existían conflictos bélicos. Vemos que en 1580 se hacen alusiones a la ruta original del ordinario de Roma, que era la heredera de la establecida en 1576 por el Correo Mayor de Burgos. Vemos que va Burgos, Irún, Burdeos, Limoges, Lyon, Alessandría, Milán, Bolonia, hasta Roma. En 1600 se hace una variación, no sabemos si temporal o con visos de mayor permanencia, en el que se encamina la correspondencia a través de Zaragoza, que estaría por aquí, y Jaca, hasta Olorón, Burdeos, y nuevamente la ruta habitual del ordinario. En 1609 encontremos una alusión directa a 2 propuestas de ruta con motivo de la guerra iniciada con el Ducado de Saboya, y se encuentra rodeando, en un principio, rodeando todo lo que sería el Ducado de Saboya, que sería esta zona, dando un rodeo para llegar hasta Roma. En 1612, 1613 ya han estallado directamente el conflicto y proponen un nuevo sistema recomendado por el propio virrey de Nápoles. Consiste desde Lyon, bajar hasta Aviñón y en un puerto, en Frexus, coger unas barcazas que le llevarían hasta Génova. De esta manera, pues esquivan las ciudades de Niza, de Turín, que eran las ciudades más importantes del Ducado de Saboya. La típica ruta marítima que se daría en el momento en el que había un conflicto con Francia. El siglo XVI tuvo permanentes conflictos con nuestra vecina, con Francia, y se establecía que el ordinario cogería un barco en Barcelona hasta Génova y de allí Florencia hasta Roma. Y otra mucho más complicada, que era en el caso de que hubiera algún tipo de bloqueo, un itinerario muchísimo más enrevesado, que era utilizar el llamado camino español, que lo encaminaba hasta Bruselas, desde allí coger un barco que desembarcaba en La Coruña y a partir de ahí hasta la corte. El camino español tenía la peculiaridad de realizar la mayor parte de su trayecto por territorios de la corona española, concretamente el Franco Condado, Luxemburgo, Países Bajos españoles, así como naciones neutrales como podría ser Suiza y territorios aliados. Esta vía se utilizó sobre todo para el transporte de tropas. A pesar del régimen de monopolio con que la familia Tassis ejercía el control de correo en España y en Italia, los servicios de conducción de la correspondencia por parte de mercaderes y arrieros siguieron vigentes durante los siglos XVI y XVII, ejerciendo una dura competencia con el correo oficial. Además de los propios mensajeros pagados por las naciones o consulados de mercaderes para llevar de forma rápida la correspondencia, también utilizaron sus propias caravanas de mercancías, que aunque eran mucho más lentas que el correo oficial, eran muy seguras y económicas para los particulares. A partir del siglo XVI y especialmente en el XVII, empezaremos a encontrar marcas de cuño en seco o tinta con los signum mercatoris que indicarán el nombre de la compañía que realizaba el servicio de encaminamiento. Aquí tenemos 2 ejemplos, siempre están puestas al dorso de las cartas. En este caso lo tenemos identificado, es de la casa Airoldo, que tenía su sede en Milán y tenía una sucursal en Madrid. Este otro es desconocido, es un signo mudo formado por una cruz griega y no sabemos a qué casa comercial pertenecía. Sí que sospechamos que estaba ubicada en Roma, puesto que la mayor parte de las cartas están fechadas allí. Las conexiones postales en Italia, digamos que se tenían también muy presentes dentro de lo que era la estructura del ordinario de Roma.
Las capitales más importantes estaban conectadas entre sí a través de este ordinario, que permitía que las cartas circularan de sur a norte. En todas las ciudades se publicaban avisos anunciando los días y destinos de los correos españoles, tanto por vía ordinaria como por percachos. Aquí vemos, en esta nota, se establece, además en lengua castellana, cuándo salen los ordinarios de cada una de las ciudades: Milán, Nápoles, Venecia, Génova, Florencia y Bolonia. Ahora veremos la estructura que se seguía. En 1668, el Correo Mayor de España arrendó las estafetas de Italia a Domingo de Alsaza, comprometiéndose a despachar el ordinario cada 15 días y a cobrar los portes de las cartas llegadas desde Italia a Madrid a 5 reales, estamos hablando del doble, y 10 maravedís de plata por onza, que se entregarían en manos de los secretarios del rey. Las cartas llegadas a Nápoles desde España se cobraban con la siguiente tasa: 6 reales por onza, las cartas sencillas de medio pliego 12 granos, el pliego entero a 16 granos y con cubierta a 24 granos. Aquí tenemos una representación de la moneda de grano, una moneda napolitana de los tiempos de Felipe IV, rey de España. Es costumbre en Italia sí existe una costumbre de establecer una tarifa, una tasa para las cartas sencillas. Como hemos visto, España solamente lo hacía con las onzas de peso. Los percachos es otra de las fórmulas de correo muy típico en Italia durante los siglos XVI y XVII. Fueron un sistema alternativo a los correos ordinarios y las estafetas, propio de los territorios italianos y establecidos en Nápoles hacia el año 1550. Consistía en un convoy formado por grupos numerosos de viajeros y transportistas de mercancías que transitaban a través de largas distancias. También servían para la conducción de correspondencia, ya que se encontraban bajo la jurisdicción de los correos mayores. En España, sin embargo, los percachos se conocían como arrieros y, a pesar de haberlo intentado, nunca se les autorizó a los correos mayores a ejercer su autoridad sobre ellos. El percacho más famoso de Italia fue el percacho de Nápoles, que enlazaba postalmente con el ordinario de Roma. Los portes de las cartas conducidas por percachos eran más bajos que los ordinarios, debido a la mayor lentitud de estos primeros. Y llegamos al fin de esta conferencia. En el año 1700 muere sin descendencia directa el último de los Habsburgos españoles, el rey Carlos II, conocido como el Hechizado. Previamente había hecho testamento a favor de su pariente, Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia, Luis XIV. Surgirá otro aspirante al trono en la persona del archiduque Carlos de Habsburgo, el cual no aceptará la designación testamentaria del fallecido rey. Así se inicia una guerra europea y civil en el seno de la monarquía hispánica, donde unos territorios apoyarán a Felipe V y otros a Carlos VI. Las pretensiones del candidato austriaco serán apoyadas por Gran Bretaña, Portugal, Sacro Imperio, Países Bajos, Saboya y Dinamarca. El rey Borbón contará casi exclusivamente con los apoyos de su abuelo, el rey de Francia. La guerra se prolongará hasta el final de esta con la firma del Tratado de Utrecht en el año 1713, que aunque otorgará la victoria a Felipe V, le obligará a renunciar a numerosos territorios europeos, entre ellos el Reino de Nápoles y el Ducado de Milán, en favor de Austria, el Reino de Sicilia, que quedó para Saboya, y luego pasó a Austria, y Cerdeña, que primero fue austriaca y posteriormente pasó a Saboya, siendo cambiada por Sicilia. Termina así la hegemonía española en Italia, que supondrá una serie de importantes reformas a nivel postal, coincidentes con la transformación de los servicios postales españoles, que en el año 1716 pasarán a ser controlados por la corona. El correo regular con Italia seguirá vigente e incluso la monarquía hispánica seguirá contando con oficinas postales propias, tanto en Roma como en Génova. No obstante, este nuevo cambio de etapa y la regulación de las relaciones postales entre España e Italia en los siglos XVIII y XIX podrán ser motivo de otra futura conferencia. Y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que haya sido cómodo para los italianos el poder seguir la conferencia de manera escrita y que hayan entendido también parte de mi dicción, de lo que he comentado, y espero que a los españoles les haya sido cómodo estar solamente con mi conversación
y no poder tener acceso al texto escrito o no entenderlo. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis. Grazie Davide, eccezionale, complimenti. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy bueno, muy interesante. Davide, lo tuyo no es una charla filatélica, sino una verdadera lección de alta calidad. Muchas gracias. No. Creo que es un tema muy interesante, que se cuenta como una historia, como un cuento, y creo que puede ser muy atractivo, sobre todo para poner en contexto muchas piezas de historia postal que podamos tener de esa época. Sicuro, sicuro. Senti, la prima lettera che hai mostrato, dagli dagli un soldo, hai detto che è nell'archivio della Casa di Aragon. Sí. Sì. Dov'è l'archivio della Casa di Aragon? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Dónde está el archivo de la Casa de ¿Dónde se Aragón? encuentra el archivo? En Barcelona. Barcelona. No, pero esa carta no está en el archivo de la Corona de Aragón. Esa es una carta del archivo Datini, en Prato. La carta en el archivo de Aragón es la carta de Jacques de Molay, las cartas de los templarios. Vale, ¿Y quieres traducir, María Eugenia? Sì, lui ha detto che questa lettera... Sì, è non si tutto trova- è chiaro, ha capito, grazie. ok. Bene. Sì. Prego. Bruno, quindi ce l'hai lì vicino, insomma, hai capito? Sì. Sai dov'è l'archivio di Prato? Bruno es el director de un instituto muy importante. Lo sa. Me consta, lo sé. Lo sé. Bueno. Tenéis estas joyas que creo que son de la historia postal mundial y creo que habría que ponerlas en valor. Creo que sería muy importante trabajar para poner en valor el archivo Datini, el archivo de Prato, del Stato de Prato, desde el punto de vista prefilatélico. Sì, sai, ci sono molte pubblicazioni e molti studi su questo cosa, per cui insomma stiamo valorizzando. Certo. Come le comunicazioni dell'ordinario di Roma per la Spagna, quindi viaggiavano di fatto solo per via di terra. Non c'erano delle linee regolari per mare. ¿Estaba rutas regulares por la marina también o solamente por la tierra? En muchas ocasiones se hacía por mar también, no solamente por tierra, pero fundamentalmente era por tierra. Sí. De hecho, se estipuló el paso del ordinario a través de Francia. Sì. Perché l'ordinario di Spagna da Costantinopoli a Madrid, da Istanbul a Madrid nel 1760-70 fa un percorso misto Costantinopoli, Zara, che è città della Dalmazia, città veneziana, via mare Zara, Ancona, che è città del Papa, via terra Ancona, Civitavecchia, che è città del Papa, e da Civitavecchia a Spagna per via di mare. ¿Cuánto era el recorrido? ¿Cuántos kilómetros podía ser el recorrido? Yo no lo sé. Debía ser como el Orient Express. Sì, era comunque è durato 20 anni, però insomma ha funzionato bene. Si conosce una sola lettera che ha seguito questa strada. Collezione de Zanche. Que se mantuvo el recorrido durante 20 años, pero solo se conservó una carta que lo haya
que lo hayáis. Sí. Es conocida nunca una carta, un sobre de esta ruta. Es muy rara. Qué interesante. Mario Zucchini, per favore, puoi togliere la condivisione dello schermo? Cosa c'entra Grazie. qui? Altre domande? Sí, yo quisiera preguntar y me gustaría que todos me entendieran. Siento no poder hablar en italiano, pero quería preguntarle, comentar lo que ha dicho el señor Bruno Crevato sobre el correo, ¿por qué no el correo marítimo, no? En vez del correo por tierra, ¿no? Yo sí sé que sí hubo, en el siglo XVIII sí hubo correo Barcelona-Génova y Génova, luego por tierra a Roma. Hay alguna carta expedida desde España en esa época, pero yo siempre creo que ese trozo de correo marítimo, en este caso, digamos, Madrid-Barcelona, Barcelona-Génova por la vía di mare, y luego Génova-Roma, solo se utilizaba cuando había guerras con Francia, que por cierto las había muy a menudo en aquellos años, ¿no? Y yo solo conozco el transcurso, insisto, Barcelona, Génova por mar. No sé si el amigo David conoce también ese tema que has comentado tú antes, David, también, en el siglo XVII. Había también enlaces directos con Roma. Como eran el correo marítimo solamente se daba en casos de guerra, pues en función de cómo fuera la situación del el correo marítimo, pues iba más directamente a un sitio o a otro. El hecho de que fuera terrestre es que había que enlazar no solamente los territorios con Roma, sino también con la parte del ducado de Milán, y además era el correo que en Lyon se desviaba hacia Flandes. Entonces utilizabas la misma vía, utilizabas el mismo ordinario hasta Lyon. Uno de ellos después seguía destino París hasta el Flandes español, los Países Bajos, el otro se desviaba hacia Milán y entraba a Roma. Entiendo que la vía marítima era perfectamente válida, y yo sospecho, y así existen muchas quejas, en que los correos mayores de Barcelona y de Valencia despachaban sus propios correos a Génova y a Barcelona al margen del ordinario, pero el ordinario tuvo carácter terrestre principalmente. Sí. Puede ser, porque el puerto de Roma no era Roma, estaba Civitavecchia, donde la ruta marítima estaba Barcelona, Civitavecchia o Civitavecchia, yo no sé, Valencia. Sí, desde Valencia y Alicante también, sí. Valencia y Alicante, ya. Sí. Altri interventi? Solo Julián Palmero, solamente felicitarte, David. Nos tienes muy mal acostumbrados y la verdad que oírte es un placer. Te felicito por tus estudios y esperemos que no abandones esta línea que has comenzado, y muchísimas gracias. Y felicidades. Muchas gracias, Julián. La próxima es con vosotros. Sí. Bueno, pues nada. Bien. José Antonio. Altri? Sí, hola, buenas noches a todos, buonasera a tutti. Simplemente hacer un muy pequeño comentario. En el Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona sí tenemos alguna documentación de la implantación de correo marítimo de Barcelona a Génova para evitar precisamente pasar por Francia. Yo tengo algún documento, es de 1721. Coincidente, por ejemplo, con todos los problemas que hubo con la famosa peste de Marsella, etcétera, etcétera. O sea que sí que había la posibilidad de establecer correos por mar desde España hacia Italia. Aunque la mayor parte siempre, y como muy bien ha dicho David, fenomenal David, ha sido espectacular la conferencia. La mayor parte de las veces se hizo por tierra.
Grazie. Ancora qualche intervento? Nessun altro vuole intervenire? Beh, io sono molto soddisfatto, lo dico come presidente AISP e credo di tutti il consiglio direttivo e la società Telica de Madrid. Sono sicuro che continuerà anche l'anno prossimo, perché è un percorso eccezionale di condivisione di conoscenze che altrimenti non potremmo avere. Quindi io voglio ringraziare chi ha creduto in questo progetto da parte dell'Associazione di Madrid, e David che questa sera ha tenuto la conferenza, Raimundo Almeida, José Antonio Herraiz, che ha da subito proposto questo tipo di collaborazione. E bene, grazie a tutti e complimenti ancora a David, veramente eccezionale questo studio. Io ti prendo in parola, l'ultima diapositiva. Spero di vedere il seguito di questa conferenza. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Buonanotte a tutti, grazie. Grazie a tutti. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Buonanotte e grazie. Buonanotte a tutti. Salute.